Muy bien. Último ejercicio. Dice ahí. Se tiene, o la torre de 100 metros de altura, o sea, de O hasta A es 100 metros, ¿sí? Tiene 100 metros. La tensión en el cable AB es de 150 newtons. En AC y en AD hay que determinar la tensión tal que la suma de los momentos alrededor del origen, o sea, alrededor de la base O, debe ser igual a cero. Es casi la segunda ley, el segundo principio de equilibrio, ¿no? La segunda condición de equilibrio, mejor dicho. Vamos a ver. Entonces, la suma de los momentos respecto a O debe ser cero. Entonces, el punto de aplicación está en A. Algunos dicen, bueno, ¿puedo escribir una tensión de aquí para acá? Sí, pero no quiero hallar el punto de aplicación en B, sino en la torre. Entonces, vamos a colocarlos así rápidamente. Acá hay una fuerza. Esta fuerza la vamos a llamar AC, FAC. Aquí hay otra fuerza jalando. Todas jalan a la torre, ¿no? Es una fuerza AD, FAD. Y aquí hay una fuerza FAB. La única que conocemos es AB, que vale, su módulo es 150 newtons. Además, necesitamos el vector posición, el R. Como me dicen que respecto al punto O es cero, así que desde O hasta A. Por suerte, para todos estos vectores fuerza, hay un único R. Este es mi R. R de O hasta A. ¿Listo? En esquema no es complicado, un poquito más largo porque hay 3 momentos que vamos a calcular y los vamos a igualar a cero. Entonces, primero hallemos el punto A. Rápidamente, coordenadas. Coordenadas. A ver, acá no se ve muy claro. Este es el eje Z, el eje Y y el eje X, ¿no? El punto O, por supuesto, es 0,0,0 y el punto A solo tiene componente en Y, solo en Y, así que en X es 0, no tiene, en Z es 0 y en Y es 100 metros, decíamos. Entonces 0, 100 para y 0 para acá. Entonces el vector R o A, si se quiere decir, A menos O, como O es 0, entonces va a quedar 0i más 100j más 0k. Este R va a ser para cada uno, R por FAB, R por FAD, R por FAC. Muy bien. Me faltan entonces las componentes de las otras fuerzas. FAB es módulo, ya sabemos hacer esto, largo, 150. Me falta ubicar el punto B, el punto C y el punto D. Vamos a colocarlos aquí mismo, ¿sí? Punto B. En X, B está en X básicamente, así que en X vale 40. B no está ni elevado en Y ni en Z, así que es 40,0,0. En C, sí tiene dos componentes. Primero en X está hacia el lado negativo, que es, observen ahí, menos 35 será. En Z será esta distancia, 40. Y en, perdón, claro, primero es Y, ¿no? Primero es Y, corregimos acá. En Y ninguno, ni C ni D se elevan, así que es 0. Y en Z, este sería 40. Finalmente el punto D, vamos a ponerlo acá abajo, en X también es negativo, menos 35. Perdón, acá, ojo, aquí corrijo, hay una corrección, miren, esto es 40 y esto es 35. Este es del punto D y este es del punto C. Acá hay una corrección. Es C está en 40. Así que esto es menos 40. En D es menos 35 porque está ligeramente acá. 35. En Y es 0. Y en Z es hacia atrás, negativo, menos 35.
Menos 35. A ver si lo he hecho pequeño. Espero que se note. Vamos con f a b. F a b por el vector de A a B. B menos A. B menos A. Directamente. B 40 menos A 0. 40i. B menos A 0 menos 100 menos 100j. B menos A 0 menos 0. 0k. Sobre su módulo, que es 40 al cuadrado más menos 100 al cuadrado más 0 al cuadrado. Bueno, estoy exagerando ahí. Esa es su posición. ¿Cuánto nos sale al módulo ahí rápidamente? 40 al cuadrado más 100 al cuadrado. Es raíz de 40 al cuadrado. ¿Cuánto? 100. 107.70. Ya. Quiero dejarlo en entero para poderlo dividir. ¿Cuánto sería eso? Es simplemente, bueno, lo que quiero es, ¿cuánto es? Es 40 al cuadrado. No me gustan los decimales ahí, ya que así puedo mantenerlo. 2 raíz de 35. 2 raíz de 35. Aquí tengo 11.600, ¿no? ¿Sí? ¿Estoy bien? Raíz de 11.600 o 20 raíz de 29. No sé si es lo mismo. A ver si estamos igual. Vamos a dejarle en raíz de 11.600. A ver si se puede después ordenar. A ver. Entonces, esto es... vamos a multiplicar esto por esto entre esto y entre la raíz. Directo. Ya bueno, 107, ¿no? A ver. 150 por 40 entre 107, todo este valor de acá, ¿no? Ya estaba con la raíz. Vamos a dar el 55,7,71. Y lo mismo por menos 100. O sea, 150 no por 40, sino por 100. Y me va a dar 139 negativo menos 139,27 J. Y para acá es 0, por supuesto. 0K, este es el vector FAB. Tenemos el vector FAB. Vamos con el siguiente. FAC y FAD. FAC es el módulo. No conozco FAC, así se queda como incógnita. FAC, por su vector unitario, va a ser de A a C, C menos A. C menos A menos 40 en X menos 0 es menos 40 y C menos A 0 menos 100 menos 100J 40 menos 0 40K. Así que sacamos sobre la raíz de 40 al cuadrado más 100 al cuadrado más 40 al cuadrado. Si no, se elimina por estar al cuadrado. Calculadora. Primero hallamos la raíz. ¿Ya? Eso es 40 al cuadrado más 100 al cuadrado más 100 al cuadrado más 40 al cuadrado. Esto nos da 114,89. Entonces vamos a proceder a multiplicar cada componente, ¿no? 40 sobre la raíz, 100 sobre la raíz, etc.
Entonces vamos a dejar. Entonces, el módulo no lo conocemos, así que se queda como FC 40 entre el valor del módulo. Me sale 0,3481. Vamos a dejar que esas 3 decimales ahí. 0,348 FAC negativo menos, ahora 100, vamos a usar el mismo, 100, acá, 100, sobre el valor del módulo, 0,870 FAC, y por el tercero, más, que también es 40 sobre la raíz, positivo ahora, 0,348 FAC. Esta parte muchos no lo entienden. A ver, vamos a mostrarlo. El vector FAC, ya que no tengo su módulo, es justamente lo que vamos a hacer, F 0,348 negativo FAC más 0,870 FAC, ¿no? Este es el vector FAC. De forma similar, vamos a hallar el otro valor. El F, vamos a ponerlo acá, FAD. Entonces, FAD. Y esto es D menos A. D menos A. D menos 35 menos 0 menos 35i. D menos A 0 menos 100 menos 100j. D menos A menos 35, porque es en Z, menos 35 menos 0 menos 35k. Vamos a sacar su raíz, que es 35 al cuadrado más 100 al cuadrado más 35 al cuadrado. Vamos a hacerlo todo ahí. Sacamos primero la raíz. Raíz de 35 al cuadrado más 100 al cuadrado más 35 al cuadrado. Esa es mi raíz, 111,58. Entonces vamos a dividir cada una de las componentes. Primero es 35 entre la raíz, el valor del módulo, mejor dicho. Lo dejo acá. El valor del módulo. Esto es 0,314. Y por FAD negativo, menos 0,314 FAD y menos, ahora con la componente 100. La componente 100. 0,896 FAD J y menos, otra vez será 35, así que se repite 0,314 FAD K. Este es el vector FAD. Esto es, aunque es un poco tedioso, sí lo sé, es un poco tedioso, hay que ser muy pausado para no equivocarse. Tenemos mis 3 vectores, tenemos el vector ROA, listo, parte final, vamos a organizar la estructura de los 3 determinantes. Entonces, yo sé que el momento total respecto a es 0. ¿Qué quiere decir 0? Como el momento es un vector, debe ser el vector 0. ¿Cómo es eso? 0i, 0j, 0k. Y bueno, como es el producto de estos 3 momentos, es ROA por FAB más ROA, el mismo, por FAC más ROA por FAC.
AD. O sea, los tres momentos, la suma de estos tres momentos, me dice el problema, debe ser igual a 0. Y una vez ordenado el sistema de momentos, vamos a reemplazar. Vamos a poner nuestros determinantes. Hay que procurar tenerlos en orden. ROA. ROA tiene componentes 0, 100, 0. 0. Vamos a exponernos un poco. 100, 0. Por FAB. FAB tiene componentes 55,71 menos 139,27 y 0. Arriba de la fila y J, A. Primer momento, más, nuevamente en I, es el mismo vector posición ROA 0, 100, 0. Y va el vector FAB con sus incógnitas. FAB, perdón, FAC. Hemos escrito FAB menos 0,348 FAC menos 0,870 FAC y 0,348 FAC. Es el segundo determinante y J. Vamos un poquito más abajo para que me dé el espacio. Para I, el mismo vector, 0, 100, 0. Y el vector FAD menos 0,314 FAD. Hay que colocar la incógnita. Menos 0,896 FAD y menos 0,314 FAD y J y K. Vamos a hacer nuestro producto. Esto es igual al vector 0, por cierto. Vamos a colocar aquí. Recuerden, en I o 0 en aquí. 100 por 0, menos 0 por menos 139,27. Todo eso es 0i. 0i. En J también, observen, va a dar 0. Menos J decíamos, aunque igual va a ser menos 0. Y en K tenemos un producto que es 0 por menos 139, que es 0, menos 100 por 55,71. Eso es 5.571. Más por menos va a ser menos. Aquí, K. Primer vector. Más segundo. Aquí. 100 por 0,348 FAC. Eso va a ser, aquí, eso va a ser, corremos dos espacios, 34,8 FAC. Menos 0, ¿no? Menos 0 en I. ¿Listo? Yo no escribo el 0. Vamos a J. 0, 0, más 0J. O menos J era, ¿no? Bueno. Como es 0, no importa. Y más K. Más 0 por este valor es 0. Menos 100 por menos 0,348. Va a ser menos y menos. Menos por menos va a dar más.
100 por 0,348 es 34,8 FAC. ¿Listo? Claro. 0 por este valor, 0 menos, primer menos, 100 por menos 0,348 FC. Va a ser un valor negativo. Menos por menos, más. ¿Correcto? Y el tercer momento, vamos a escribirlo un poquito más abajo, no nos va a dar espacio. Entonces vamos a decir, acá, ¿no? En I, 100 por menos 0,314, eso es 31,4 FAD y menos 0, ¿no? Menos 0. Y nada más. Menos J, vamos a colocar menos J. Esto, 0 por 0, 0J, más K. 0 por este valor es 0, menos 100 por 0,314. Negativo, menos por menos va a dar más, entonces queda 31,4 FAD. FAD, y esto es K. Ahí están nuestros tres momentos. ¿Sí? Siempre hay que revisar que estemos multiplicando bien, como hay bastantes cifras. Puede ser que nos estemos confundiendo. ¿Correcto? Acá, en J, en K. Sí, me parece que está bien. Muy bien. Vamos a ordenar y sumar, por supuesto. Solo aquí están I, están las I, que ya traí. Luego las J, por arriba voy a marcar J, J, y las K, aquí y aquí. Como todos estos son iguales a 0i, a 0j y a 0k, obtenemos una igualdad, o mejor dicho, tres igualdades. Por ejemplo, ¿sí? Sumatorio de los momentos en x es igual a 0. ¿De dónde sale esto? Sumando todas las i. O sea, 0 es igual. Ahí vamos a escribirlo solo por colocar. Y 0 más 34,8 FAC. Ya lo escribo ahí, por supuesto, solo sus valores. Y menos 31,4 FAD y primera ecuación. Primera ecuación. Sumatoria de momentos en Y. Son las J es igual a 0, así que 0. Las J, vamos a solo por colocar menos 0, para que no nos perdamos en la secuencia, más 0. Ya no colocamos J. Acá, menos 0, J. Esta es nuestra segunda ecuación, que es 0. Simplemente no nos va a servir de mucha ayuda, solo confirma. Y sumatoria de momentos en el eje Z, o sea, en K, 0. Tenemos menos 55,71, ¿no? Después, en K, más 34,8 FAC. Y aquí, más 31,4 FAD. Y esta es nuestra tercera igualdad que hemos obtenido, justamente porque nos dice que la sumatoria de todos los momentos es igual a 0, o sea, 0i, 0j, 0k. Estamos igualando con cada uno. ¿Listo? Ya estamos en la parte final. Tenemos tres ecuaciones, ¿no? Aquí, ecuación 1. Bueno, dos ecuaciones en realidad, ¿no? Ecuación 1 y ecuación 2. Sugiero trabajar con la ecuación 1 de la ecuación 1. Vamos a despejar estos dos términos. Del otro lado, 31,4
FAD es igual a 38, perdón, corrijamos ahí. No es 38, es 34,8 FAC. ¿Listo? Así que puedo despejar FAD, por ejemplo, 34,8 sobre 31,4 FAC. Y vamos a sustituir en la ecuación 3. En la ecuación 3. Entonces decimos aquí, vamos a despejar 5.571, que es un término independiente. Del otro lado, 5.571 es igual a 34,8 FAC más 31,4 FAD, pero FAD es este de acá, 34,8 sobre 31,4, ¿no? FAC. Lo que nos da, simplificando, obtenemos aquí 34,8 FAC más 34,8 FAC de nuestra calculadora. FAC, ¿estamos bien? 69,6. Y que pasado el otro término, 5.571 entre este término que pasa a dividir, tenemos que FAC es 80,04. FAC es 80,04. Vemos aquí. 80,04 unidades newtons. Es nuestra primera respuesta. Primera respuesta. Puedo usar este espacio, creo. No sé. Entonces, hallamos en la ecuación 1, FAD es igual a 34,8 sobre 31,4 FAC, o sea que es 80,04 newtons. Vamos a ver en nuestra calculadora cuánto nos va. Tenemos 24,8 entre 31,4 por 80. Aquí está el término, ¿no? Todos sus decimales. 88,71 newtons. FAD 88,71 newtons, y esa es nuestra segunda respuesta. ¿Sí? A la pregunta, determina la tensión AC y la tensión AD, tal que la sumatoria de los momentos es igual a 0. ¿Correcto? Eso es lo que tenemos aquí. Y este es todo nuestro procedimiento. Recuerden ser secuenciales, jóvenes, con calma, ¿sí? Por un signo, por un decimal. Especialmente usen 2 o 3 decimales. Si los números son muy pequeños, 3 decimales para poder acercarnos al valor. Muy bien.